Salmo capítulo 90, verso 12. Si tienen oportunidad, lean todo el Salmo, todo el capítulo 90, es muy bonito, muy fortalecedor. Yo quiero referirme hoy al verso 12 y quiero tocar algo que tiene sentido en Habacuc capítulo 2, verso 20, pero también quiero que lo comparemos con San Juan 15, ¿sí? Porque hay verdades que se tienen que ver en su contexto y no quedarte con ellas. Dice y yo entiendo, estamos a día 6 y mañana día 7 y luego el día 8 y yo sé que el tiempo, dicen algunos físicos, que no existe, que el tiempo es algo que inventamos, que el tiempo es un constructo, que son 365 días del año, pero cada 4 años le vamos a agregar uno para compensar, y en fin, ahí tenemos ese tema en cuanto a si existe, si no existe, si lo aprovechas. El tiempo relativo. El tiempo relativo, cuando eres joven, el año parece que no termina y que pasa mucho, falta mucho para llegar a las vacaciones, y cuando eres adulto, bueno, ya como que sientes que, oye, ya se acabó el 2025, no supe a qué horas empezó y, oye, ya estamos a día 6, hombre, a qué velocidad vamos. El tiempo es relativo, tiene que ver con cómo te sientas, tiene que ver con qué momento. Y el asunto es que el salmista nos presenta otra forma de contar los días. Dice la expresión: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una otra forma de contar los días. Aquí estamos a día 6, aquí estamos a día 7, aquí estamos a día 8. Bueno, enséñanos a contarlo de manera que traigamos al corazón sabiduría. Dice otra expresión en otra traducción de la Biblia: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos con sabiduría. Pareciera que llegar a los 80 años es cosa de cuando eres niño. Alguna ocasión le pregunté a mi papá cuántos años tiene. Recuerdo la primera vez que tomé conciencia, me dijo 32. Y sentí yo que eran muchos. No sé en qué momento llegué a los 32 y llegué a los 40 y lo rebasé. Cuando alguien me dice, hoy es 80, se me hacen pocos. Enséñanos a contar los días de manera que traigamos al corazón sabiduría, de manera que buscamos contar los días en función del aprendizaje, de la sabiduría que llega. Ayer en broma y no broma platicaba con alguien, dice, no, pues te aventó 6 años en la primaria. Ya, pues está bien, es lo normal. Dice, no, pero en primero, no. Repetía. Pues sí, fueron 6, pero como si no hubieran sido los 6, se los aventó en el mismo año. Pues no cuenta. No se trata de eso, no se trata que cuántas veces nos pasó el por encima, porque el sol por encima, ¿qué mérito tengo yo? El sol va a hacer su trabajo, el sol sí está cumpliendo con su trabajo, y el sol me pasó 365 veces, y ¿yo qué? Enséñame a contar los días. A veces son las mismas discusiones, los mismos pleitos, los mismos miedos, los mismos sinsabores, las mismas ansiedades que están allí, que se repiten y que se repiten y que se repiten año con año, y no es una situación superada. Dice, enséñame a entender, dice esta traducción, la brevedad de la vida, entender que no es ilimitado, que el tiempo no es ilimitado, que las oportunidades no son ilimitadas. Dije el año pasado, llegaba yo a una conclusión, y bueno, en alguien levantó ámpula, no era mi intención, pero en mí tenía sentido, que no tenemos una cantidad ilimitada de oportunidades de cumplir con el mandamiento de Dios. Y desde cierta perspectiva, y lo digo con cuidado, pero desde cierta perspectiva, el mandamiento tiene caducidad. Hay mandamientos que tienen caducidad. ¿Cómo? Pero sí tienen caducidad. Yo ya no puedo honrar a mi padre. No puedo. Aunque yo quisiera honrarlo a mi padre, yo ya no puedo. Lo he dicho y pesa mucho en mí. El decir, oye, yo por más que quisiera yo honrar a mi madre, yo ya no puedo. Tuve una cantidad limitada. No es ilimitada. No tengo una cantidad ilimitada de oportunidades de sentarme con mis hijos. No tengo una cantidad ilimitada de sentarme con mis nietos. No tengo una cantidad ilimitada de oportunidades de darles un consejo. Decirle, no, mijo, mira, cuando tú crezcas, o mira, mijo, yo te voy a compartir algo. Mira, te voy a hablar del concepto de crédito, el concepto de deuda, te voy a hablar del... No tengo una cantidad ilimitada. A veces la sensación de, no, hombre, mañana, no, hombre, el otro día, no, hombre, que al cabo lo voy a ver otra semana, no, hombre, ya habrá oportunidad. ¿Cuándo nos vemos? En otra, pues que al cabo, ¿qué? Enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría, que el día cuente en función del aprendizaje. Esa es otra manera de contar. ¿Cuántos días van del año? 6. ¿Y cuántos aprendizajes llevas? Pues ojalá fueran 6. ¿Cuántos días del año van? ¿Cuántos días llevas? 50 años, 60 años, 65 años, ok. ¿Y cuántos aprendizajes llevas?
A lo largo de la vida he aprendido, he puesto en práctica, he dejado, no sé, un aprendizaje. No se ponga el sol sobre tu enojo. Una recomendación de la palabra de Dios. No permitas que el día termine y con ese enojo, con eso, que no se ponga. Ponte de acuerdo con tu acreedor en tanto que vas en el camino. Bueno, son aprendizajes que llegan y los creemos y los ponemos por práctica, pero si no, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que podamos entender la brevedad y que entendamos que tenemos la oportunidad de adquirir sabiduría. Te dije, no tenemos una cantidad ilimitada. Hay algo que a mí me dejó una enseñanza hace muchos años. Alguna ocasión me dijeron, Habacuc 2:20, me lo aprendí de memoria cuando me lo dijeron: mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. No sé si lo has notado, pero normalmente las iglesias y los templos son lugares muy silenciosos y tienes que hablar como en biblioteca. Y no, alguna vez me lo dijeron. Entonces entrabas a un lugar con miedo. Y hay que a veces entra uno a las iglesias con miedo, con reverencia, sí, pero a veces con miedo y sintiéndote culpable y yo no merezco estar aquí. Y tú, oye, te invito, hombre, ve, acércate a un... No, es que yo ando bien mal. Sí, tienes un punto, pero dice también la palabra de Dios que Él rasgó el velo del templo se rasgó y que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero está esta referencia y repito, tiene su razón de ser. Pero fuera de contexto, me lo dijeron, y fuera de contexto, no hables, no te acerques, y cállate. Y entonces, pues, cállate, no hables. Me recuerdo cuando era niño. Mi mamá se casó muy joven, éramos muy chicos, y mi abuelo todavía trabajaba. Entonces llegábamos a la casa y su abuelito está en la casa, no hagan ruido. Su abuelito está en la casa, no hagan ruido. Sálganse para afuera. Yo me perdí a mi abuelo los primeros años. Yo no trataba con mi abuelo, no le pasaba el señor y agachábamos la cabeza. Le teníamos miedo al abuelo. Por ahí de los 11 años y medio. Un día llego a tomar agua y él estaba en la mesa y me senté. No le hablé. No se le hablaba al abuelo, porque pues, la abuelita había dicho, ¿no? Tu abuelo está cansado, tu abuelo viene del trabajo, no lo molestes, sálganse a jugar afuera, no estén en la casa. Y bueno, así crecimos. Como eso ella estaba en la mesa y me senté al lado de él. Me ofreció un café, le dije que no tomaba café. Me preguntó qué quería hacer de la vida y yo se me hizo raro, o sea, como que me está dirigiendo la palabra, como que me habla, como que... Y ya empecé a hablar. Fue la primera persona que tuvo una orientación vocacional conmigo y descubrí que era una persona tan agradable. Petrolero de los dientes, perforador de los dientes, con una conversación y con un conocimiento y descubrí, conocí a mi abuelo. La siguiente semana me volví a sentar con él y fue más o menos lo mismo. Señor, con muchas experiencias y me la pasé muy bien. La siguiente semana se murió. Y me perdí a mi abuelo. Y siempre me ha pesado que me perdí a mi abuelo. Me lo perdí porque alguien me habló con cuidado de él y dijo tal vez lo que tal vez tenía sentido, pero me lo perdí. Me lo perdí porque así como alguien me dijo, no haga ruido, está dormido. También alguien dice, Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y sí, tiene una razón de ser. Pero también dice por acá en San Juan capítulo 15, ya no les he llamado siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les he llamado amigos. Porque todas las cosas que oye a mi Padre se les he dado a conocer. Pero no tienes un Señor Jesús que viene a reconciliarnos y viene a amistarnos. Y sí, hay una razón de ser para lo que dijo Habacuc, claro que sí. Pero también hay una razón en lo que dijo el Señor Jesús. Y hay quien pudiera estarse perdiendo la amistad con el Señor Jesús. ¿A quién no ha construido amistad? ¿A quién lo tiene como médico? Si no me enfermo no te hablo. ¿A quién lo tiene ahí para cuando lo ocupe y se pudiera estar perdiendo? Dice la expresión de Salmos, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Que no tenemos una cantidad ilimitada de oportunidades de llevar a cabo ciertas acciones. Que entendamos que nuestro tiempo debe contar, nuestros días son contados. Y no lo digo para tragedia, lo digo para conciencia y para tomar posesión de ellos. Tomar posesión de lo que nos pertenece. Hacer lo que nos corresponde. Aquí te repito, se pierde. Yo me perdí a mi abuelo porque alguien tomó una buena iniciativa y yo no la supe entender. Pero hay quien se está perdiendo la relación con Dios. Hay quien lleva 40 años, 30 años y como pues, sabes que en algún momento no se amistó con Dios. Pues fue la primera comunión y se acabó. Y luego el día de la boda y se acabó y no se volvió a acercar. ¿Por qué? Pues porque no se volvió a acercar.
Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Una expresión medio desencajada. Abraham, padre de la fe, casado por muchos años, en algún momento le toca entrar a alguna tierra y empieza a ver que ven mucho a su mujer y la ven mucho y la ven mucho y la ven mucho y no entiende. Y voltea y dice, ahora entiendo que era una mujer de bello parecer. No había descubierto su propia mujer, es una acción criticable. No había, vaya, años casado y no había descubierto la belleza en su mujer. Como quien no descubre la inteligencia en su mujer, o quien no ha descubierto el consejo que puede encontrar en su mujer. La Biblia dice que es ayuda idónea y yo pudiera estarme perdiendo el consejo de mi mujer, porque, ay, sí, tú eres mujer. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, de manera que podamos traer al corazón sabiduría y descubrir y reconocer que el consejo de mi esposa cuenta, que el consejo de mis hijos puede contar, que hay que escuchar a los hijos, que de pronto hay que escuchar a los nietos. Sí, son nietos, pero no significa que no tengan algo que enseñarnos. Señor Jesús dijo, dejen a los niños venir, de ellos es el reino de los cielos, en esa inocencia y aprendizaje. Pero pudiera estármelo perdiendo. ¿Cuándo? Pues cuando tengo la sensación de todopoderoso, cuando tengo la sensación de que el tiempo es ilimitado, de que ya vendrán mejores oportunidades, de que ya vendrán mejores tiempos y mejores momentos, y pudiera ser algo que no sepamos. Dice este salmo, enséñame a entender que la vida es breve, que mi tiempo no es ilimitado, que al final el tiempo es relativo, y si lo conviertes en horas no te quiero espantar. No, ¿cuánto duró la cena? Pues duró 1 hora y media, 2 horas y se acabó. ¿Cuántas horas te quedan de cena? Conviértelo en 2 horas y resulta que me quedan 30 horas de cenas. Es lo que me queda, porque pues si son 2 horas lo que tardo en el café, 2, 3 horas, ¿y cuántas me quedan? ¿Cuántos? Híjole, pues de pronto enséñame a entender la brevedad de la vida. Y sí, en un momento en la presencia de Dios, pero hoy tenemos tarea, tenemos misión, tenemos responsabilidades en nuestros hijos. No termina, yo he insistido mucho en que la responsabilidad de padre no termina. Por más que me quieran decir, no, ya una vez que se casan, espérame, la vida siempre será nueva y la oportunidad de ser padre y de ser abuelo y de dar consejo y de estar ahí, claro, la forma en la que doy el consejo se va adaptando al tiempo que me toca vivir, pero no se limita, no se pierde. Enséñame, dice la palabra de Dios. Quiero aprender a que cada día cuente no por el reloj, no por la agenda, no porque las manecillas giren, sino porque hay aprendizajes, porque hay errores que ya no repito. Si la Biblia nos anima a ser perfectos, es porque se puede alcanzar una vida sin desaciertos. Y no lo estoy poniendo como una meta imposible de alcanzar. Irreprensible, dice la palabra de Dios, irreprensible delante de Dios y de los hombres, alguien a quien no pueden reprender. ¿Por qué? Porque aprendiste, porque trajiste sabiduría y porque se convirtió en una forma de vida, ¿no? Pues es que con esto no me equivoco, vendrán equivocaciones nuevas, pero al menos estas ya no. Ya aprendí que por ahí no es bueno, que parece camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Enséñame, dice la palabra. Y entonces, pues yo voy a aprender. Él me enseña, es buen maestro. Pero yo también debo ser un buen alumno para aprender a contar los días en función de los aprendizajes, en función de la sabiduría. El mismo Habacuc, también Habacuc, el mismo Habacuc, pero en el capítulo 1, dijo, en el verso 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun si se las contare, no la creerías. Si hace un año te hubieran dicho, fíjate que tú dices, no, yo no me imagino. Ay, ¿cómo crees? Yo no me imaginaba eso. Lo que no te imaginas. Y sí, de pronto Dios no nos revela sus planes, porque si nos los revelara tal vez no avanzábamos. Si nos dijera lo que viene enfrente, si nos dijera lo que estaba a la vuelta, lo que sigue, no hombre, no le entrabas. Pero junto con la prueba viene la salida, y a veces en esas dificultades vienen grandes recompensas. Dijo el mismo, mira, si les cuento, no me lo creen. Si te contaran, no lo creerías. Si te contaran, a lo mejor ahorita ya desarrollaste fe y te lo cuentan, pero si volvieras y vieras ese al día, a lo que tú eras a los 10 años, a los 11 años, lo que eras a los 8 años, y te dijeran, fíjate que cuando llegues a los 40, fíjate que cuando llegues a los 50, fíjate que cuando vas a hacer esto y vas a tener esto y vas a hacer así, hombre, ¿de qué estás hablando? Si yo quiero ser bombero. Y dice el Señor,
estoy haciendo una obra en tu tiempo, que si te la cuento, no la creerías. Entonces, serías alguien con duda. Entonces, pues, ¿qué les diría? No te pierdas la amistad. Si el Señor Jesús nos anima a construir amistad con Él, no siervos, yo quiero servir, sí, pero no quiero servidores. Ser amigo. Y sí está condicionado, porque también lo tengo que decir, en el mismo San Juan capítulo, no en el 15, en el verso 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Sí, es una amistad condicionada y no tiene por qué molestarnos. Todos los grandes amores están condicionados, ya les he dicho, yo no creo que el amor incondicional exista. Eso de que yo amo a mi esposa incondicionalmente, no, yo no la amo incondicionalmente, yo espero que venga a la casa, y espero que duerma en casa, y espero que esté ahí. O sea, si yo amo a mi esposa incondicionalmente, antes puedo no llegar. ¿Se vale tener día dos? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Hay fidelidad, ok. Entonces hay condiciones, reclama condiciones. Entonces el Señor Jesús dice, ustedes son mis amigos, eso es lo que yo mando. ¿Y qué manda? Pues fidelidad, integridad. Eso es lo que manda. Entonces, ahí está, va iniciando el año, como quiera, el tiempo relativo está en nosotros, la cosquillita del reinicio, del marcar rumbo. Bueno, en ese rumbo que se marca, enséñanos a contar los días, que nos preocupemos por aprender, porque si Él enseña, nosotros aprendemos a llevar los días en función de aprendizajes y de sabiduría, procurar la enseñanza de parte de nuestro Dios, procurar la puesta en práctica de la enseñanza de nuestro Dios, de manera que traemos al corazón sabiduría. Entender la brevedad y aprovechar el tiempo y al final, cuando Él diga, no antes, por supuesto, cuando Él diga, poder decir, ahí vamos, cumplí con lo que debí cumplir, hice lo que debí haber hecho y no me perdí la vida. No me perdí a mi esposa, no me perdí a mis hijos, no me perdí a mis nietos, no me perdí a mis amigos, no me los perdí, no me perdí la salvación. No me perdí la salvación. En su momento llegó la palabra y abracé la palabra y abracé el camino de la fe y seguí el camino de la fe y no me lo perdí. ¿Quién se pierde el camino de la fe? Cuando entiendes la brevedad y traes sabiduría, no te pierdes lo importante, lo que lo pones ahí. Y transmitirlo en la medida de lo posible. Ahí se los dejo de reflexión y fortaleza.